Archie Leach era un niño que huyó de casa, se unió a una troupe de vaudeville y se transformó en el elegante actor de Hollywood que ahora conocemos como Cary Grant. Con sus modales refinados y su profunda voz, Grant ha pasado a la historia del cine como una de nuestras mayores estrellas. Pero fuera de la pantalla, su vida fue tan complicada como pueden serlo. Desde secretos familiares hasta ardientes romances, ahora la hija de Cary Grant finalmente confirma los rumores. Pero antes de sumergirnos en los rumores confirmados por la hija de Cary Grant, tomémonos un momento para explorar los eventos tempranos que moldearon a esta leyenda en la figura icónica que conocemos y amamos. Cuando Grant tenía apenas 9 años, su madre desapareció de su vida. Inicialmente, el padre de Grant, Elías, le dijo que su mamá estaba en un centro turístico junto al mar. Sin embargo, con el tiempo, Elías reveló la verdad. La madre de Grant había fallecido. Grant quedó devastado por esta pérdida, pero su padre pareció recuperarse rápidamente. Se mudaron a la casa de su abuela donde Elías comenzó a festejar todos los días. La vida en la casa de la abuela de Grant no fue mucho mejor que cuando estaba su mamá. Elías siempre estaba ausente con su nueva novia, con quien se casó cuando Grant tenía 10 años. Mientras tanto, la abuela de Grant era distante y fría. No se llevaban bien, dejando a Grant sin afecto por parte de sus figuras parentales restantes. Encontró consuelo en el único lugar donde se sentía aceptado: el cine. Cary Grant fue tan elegante que inspiró el personaje de James Bond. El autor Ian Fleming se inspiró en los roles de Grant en thrillers como Encadenados al crear al superespía. Cuando llegó el momento de elegir a Bond, los productores incluso ofrecieron el papel a Grant. Sin embargo, Grant declinó respetuosamente, sintiendo que a los 60 años era demasiado mayor para interpretar a un agente secreto mujeriego. Su decisión abrió el camino para que Sean Connery asumiera el papel icónico. A los 14 años, Grant escuchó que la troupe de comediantes Pender estaba contratando nuevos miembros. Ansioso por una oportunidad en el escenario, se presentó de inmediato, mintiendo sobre su edad y falsificando la firma de su padre. Sin el conocimiento de su familia, Grant se unió a la troupe acrobática, dominando habilidades como caminar en zancos, pantomima y acrobacias. Cuando su padre finalmente descubrió su secreto, estaba furioso y arrastró a Grant a casa de la oreja, insistiendo en que regresara a la escuela. Pero la pasión de Grant por la actuación resultó imparable. Su regreso a la escuela no duró mucho. Al año siguiente, Grant logró ser expulsado de la escuela secundaria Fairfield, reportadamente por colarse en el baño de las chicas. Sin inmutarse, se reincorporó a los Penders solo 3 días después, decidido a perseguir sus ambiciones teatrales. A los 16 años, Grant consiguió un papel en el prestigioso New York Hippodrome y se dio cuenta de que el escenario era donde pertenecía. Mientras el resto de su troupe regresaba a Inglaterra después de la gira, Grant optó por quedarse en Nueva York, decidido a abrirse camino por sí mismo. Durante casi una década, trabajó en empleos ocasionales como participante del público en lecturas mentales, anunciante de ferias en Coney Island, caminante en zancos e incluso invitado profesional en fiestas. Según su hija, estas fueron solo algunas de las formas poco convencionales en las que Grant se ganaba la vida. Grant se convirtió en un verdadero mujeriego durante su tiempo en Hollywood, y se rumorea que ganó algunas, interesantes experiencias con mujeres. Durante los primeros días de Grant en la ciudad de Nueva York, hubo chismes de que era el gigoló mejor pagado de la ciudad. Pero realmente fue desairado por los estirados comerciantes mientras intentaba comprar un nuevo atuendo para Richard Gere. Incluso las leyendas del cine como Cary Grant enfrentaron contratiempos ocasionalmente, como lo evidencia su primera prueba frente a las cámaras. Los cazatalentos de Fox Film Corporation inicialmente querían lanzarlo en una nueva película.
solo para despedirlo como demasiado grueso de cuello y con piernas arqueadas para el papel. No podrían haberse equivocado más. Hay una clásica pizca de suerte detrás de cómo Grant consiguió su contrato con Paramount. Como actor en apuros, se encontró con un viejo amigo que se había convertido en director. Este director planeaba hacerle una prueba a su nerviosa esposa y le pidió a Grant que ayudara siendo su pareja de escena. El día de la prueba, los ejecutivos del estudio quedaron tan impresionados con la actuación de Grant que lo contrataron en el acto, no a la actriz. Solo unas semanas después, Grant aseguró un lucrativo contrato con el estudio. A medida que Grant perseguía sus sueños en Hollywood, hubo un obstáculo importante en su camino, su nombre de nacimiento, Archie Leach. Los ejecutivos de Paramount Studios no estaban precisamente entusiasmados con él, sintiendo que Archie Leach carecía de la masculinidad necesaria para un hombre protagonista. Grant tomó sus comentarios con calma, reconociendo, tampoco suena especialmente bien en Gran Bretaña. Tras algunas negociaciones, Grant y el estudio acordaron el nombre Cary Grant como su nueva marca. Reflexionando sobre su vida, Grant a menudo luchaba con su doble identidad. Cuando un fan le preguntó cómo comparaba su verdadera personalidad con el elegante Cary Grant en la pantalla, se volvió introspectivo diciendo, «Es una fachada, un aura. No sé si estoy orgulloso de eso». En otra ocasión admitió que durante mucho tiempo luchó por reconciliar si era Archie Leach o Cary Grant. La mayoría de las primeras películas de Grant fueron decepciones que casi destrozaron sus sueños de convertirse en una estrella de cine. Sin embargo, todo cambió en un día crucial. Durante el casting para un papel masculino en la película de Mae West, She Done Him Wrong, la actriz vio a Grant mientras paseaba por el estudio de cine. Crédito donde es debido, West inmediatamente reconoció a Grant como su hombre. Se volvió hacia su productor y dijo, «Si puede hablar, lo acepto». She Done Him Wrong se convirtió en el gran avance de Grant, y el resto, como dicen, es historia. Cuando Mae West recordó su encuentro con Cary Grant, reveló un detalle adicional sobre su afortunado encuentro. West mencionó que la apariencia hermosa, alta, morena y apuesta de Grant captó instantáneamente su atención, lo que la llevó a volverse hacia el jefe de Paramount e insistir en trabajar con él. El jefe del estudio le preguntó a West, «¿No quieres ver sus pruebas en pantalla?» Ella respondió con confianza, «¿Para qué? Ya lo he visto». Como muchos de los admiradores de Grant, le gustó lo que vio. Incluso después de obtener su papel destacado en She Done Him Wrong en 1933, aún pasaron algunos años desafiantes para que Grant dejara realmente su marca. Su primer gran éxito llegó en 1937 con la comedia Terrible Verdad, y desde entonces entregó éxito tras éxito, ganando 2 nominaciones al Oscar por Penny Serenade en 1941 y None But the Lonely Heart en 1944. La persistencia de Grant claramente dio sus frutos, aunque siguió motivado para lograr aún más. A pesar de ser uno de los mayores actores de Hollywood, Cary Grant nunca ganó el Oscar al mejor actor y durante años se sintió profundamente decepcionado por ello. Su frustración fue tal que boicoteó la ceremonia durante más de una década. Finalmente, en 1970, la Academia le otorgó un Oscar honorífico, un reconocimiento muy esperado. Pero antes de eso, las inseguridades de Grant sobre no ganar un Oscar a veces se manifestaron en sus interacciones con compañeros de reparto, llevándolo a disputas y comportamientos exigentes. Más detalles sobre eso seguirán. A lo largo de su carrera, Cary Grant perfeccionó la persona de un hombre sofisticado y hombre de mundo, completo con el acento transatlántico preferido por muchas estrellas de su época. Sus películas eran conocidas por su alta comedia, sofisticada, ingeniosa y satírica. En la pantalla, interpretó personajes encantadores, apuestos y siempre caballerosos. Grant sigue siendo uno de los hombres principales más queridos de Hollywood,
Pero detrás de escena, su vida no siempre fue tan glamorosa. En 1934, Cary Grant se enamoró apasionadamente de Virginia Cherrill, una actriz estadounidense famosa por su papel de la chica ciega en City Lights de Charlie Chaplin. Grant la describió famosamente como la mujer más hermosa que había visto y admitió haberse enamorado de ella a primera vista. Cuando Grant obtuvo el número de teléfono de Cherrill, se dice que la llamó cada 10 minutos hasta que respondió. ¿Fue este gesto romántico o cruzó el territorio de lo espeluznante? Después de un romance vertiginoso, Grant y Cherrill se casaron, pero su felicidad no duró mucho. La pareja de Hollywood hizo que el término de ida y vuelta pareciera suave, rompiendo constantemente, reconciliándose y luego volviendo a romper. En última instancia, no pudieron mantener su relación, separándose apenas 7 meses después de su boda. Mientras Grant y Cherrill ventilaron sus quejas en el tribunal y en los medios, la verdadera y oscura naturaleza de su matrimonio salió a la luz. En los años posteriores a su separación de Grant, Cherrill reveló que su exmarido no solo era difícil de vivir, sino que era psicóticamente celoso y a veces se comportaba monstruosamente. Según Cherrill, Grant la criticaba duramente por sus habilidades como actriz, descuidaba el pago de sus facturas y en ocasiones recurría a la violencia física. Al reflexionar sobre su primer matrimonio fallido, Grant asumió la responsabilidad de su desaparición, admitiendo: «Mi posesividad y el miedo a perder a Virginia provocaron la misma condición que temía, la pérdida de ella». A pesar de su separación, eventualmente lograron reconciliarse y convertirse en amigos. Sorprendentemente, cuando Grant enfrentó su cuarto divorcio, Cherrill incluso se ofreció a testificar en su nombre como testigo de carácter. En el clásico Hollywood, los actores estaban obligados por contratos a largo plazo con estudios como Paramount y MGM, que limitaban su libertad para trabajar en otros lugares. Sin estar dispuesto a aceptar estas limitaciones, Cary Grant rompió audazmente con Paramount en 1936, tomando el control total de su carrera más de una década antes de que se disolviera el sistema de estudios. Los historiadores del cine ahora consideran a Grant como una figura pionera que desafió las normas de la industria. Durante el rodaje de la película de 1932 Hot Saturday, Cary Grant entabló una estrecha amistad con Randolph Scott, otro destacado galán de Hollywood. Aún hoy, la naturaleza exacta de su relación permanece incierta. Lo que está claro es que Scott y Grant compartían un fuerte vínculo, con Scott refiriéndose cariñosamente a Grant como su cónyuge, y el censo de 1940 enumerando a Grant como el compañero de Scott. Vivieron juntos felizmente durante 12 años, pero su relación se complicó después de una sesión fotográfica ahora icónica. En 1934, Scott y Grant participaron en una sesión de fotos que los retrataba como una pareja contenta. Las imágenes los mostraban haciendo ejercicio juntos, leyendo, cenando, abrazándose y disfrutando de la vida doméstica. Hoy en día, estas fotografías son celebradas por la comunidad LGBTQ. Sin embargo, cuando se publicó la extensión en la década de 1930, los estudios Paramount reaccionaron con preocupación. Presionaron a Grant para que se casara para evitar malentendidos sobre su estrecha amistad con Scott. Pero, ¿qué tan equivocados podrían haber estado? El veredicto aún está pendiente en ese aspecto. Aunque nunca se ha confirmado si Grant y Scott estuvieron románticamente involucrados, persistieron los rumores de que los estudios plantaron historias en la prensa sobre mujeres atractivas que visitaban su casa en la playa compartida, apodada Bachelor Hall. A pesar de sus 7 matrimonios combinados, la especulación continúa sobre la verdadera naturaleza de su relación. A pesar de su riqueza como estrella de Hollywood, Cary Grant tenía la reputación de ser extremadamente frugal. Cobraba a los fans 15 centavos por un autógrafo y seguía meticulosamente sus gastos en comida.
Grant incluso tenía la extraña costumbre de cortar los botones de sus camisas viejas antes de desecharlas, diciendo que evitaba que los muebles se rayaran si la empleada las usaba como trapos. Bueno, así era Carrie. Como hombre principal, Grant protagonizó junto a algunas de las actrices más glamorosas de Hollywood, pero tenía un especial respeto por un selecto grupo de la realeza de Hollywood. Habló muy bien de Audrey Hepburn, Deborah Kerr, Grace Kelly, Ingrid Bergman y, por supuesto, Katharine Hepburn. La propia Katharine Hepburn reflexionó: Carrie y yo nos llevamos bien. Fue divertido trabajar con él, y creo que él también lo disfrutó. Desafortunadamente, no todas las damas principales de Grant disfrutaron de relaciones tan armoniosas con él, especialmente Joan Fontaine. El thriller de Alfred Hitchcock, Sospecha, es un relato de tensión creciente y conflicto escalofriante, tanto en pantalla como fuera de ella. Durante el rodaje, Grant desarrolló una fuerte antipatía hacia su coprotagonista Joan Fontaine, a quien percibía como distante. Para complicar las cosas, el enfoque de Hitchcock parecía gravitar completamente hacia Fontaine, dejando a Grant sintiéndose marginado durante toda la producción. Y luego las cosas tomaron un giro para peor. Gracias a la dirección meticulosa de Alfred Hitchcock, Joan Fontaine terminó ganando un Oscar por su papel en Sospecha. Sorprendentemente, Grant no recibió una nominación. La experiencia lo dejó tan infeliz que juró no volver a trabajar con Hitchcock. Afortunadamente, Grant eventualmente reconsideró para deleite de los entusiastas del cine en todas partes. A lo largo de su carrera, Grant interpretó una variedad de personajes, pero nunca asumió el papel de villano. Lo más cercano que estuvo fue en Sospecha, donde interpretó a un esposo sospechoso de intentar asesinar a su esposa. Inicialmente, Hitchcock pretendía que el personaje de Grant fuera revelado como el verdadero villano, pero el estudio insistió en cambiar el final para preservar la imagen heroica de Grant. ¿El resultado? Una interpretación más inquietante y ambigua de un posible antagonista disfrazado de un encantador protagonista. Los instintos de Grant sobre sus películas no siempre fueron precisos. Durante la realización de Terrible Verdad en 1937, estaba convencido de que la película sería un fracaso e incluso suplicó al estudio que lo dejara abandonar el proyecto. A pesar de sus dudas iniciales y su miseria en el set, Terrible Verdad resultó ser uno de los mayores éxitos de Grant. En 1942, Grant se casó con la heredera estadounidense Barbara Hutton, marcando su segundo matrimonio. Los medios de comunicación rápidamente los apodaron Cash and Carrie, insinuando el interés de Grant en la riqueza de Hutton. Sin embargo, Grant insistió en que su relación se basaba en un afecto genuino, no en el dinero. Para desmentir los rumores, insistió en un acuerdo prenupcial único que garantizaba que nunca tocaría la herencia de Hutton, incluso en caso de divorcio, que ocurrió solo 3 años después. A pesar de sus momentos afectuosos juntos, Grant y Hutton enfrentaron desafíos debido a sus personalidades y hábitos de gasto contrastantes. Grant, conocido por su frugalidad, chocaba con los gastos extravagantes de Hutton. Le resultaba frustrante su hábito de comprar 2 periódicos diarios y rodearse de aduladores. A pesar de su protección hacia Hutton, basada en su problemática historia familiar y problemas de salud mental, sus diferencias finalmente tensaron su relación más allá de lo reparable. Años después de su separación, Grant y Hutton reflexionaron sobre qué salió mal en su relación. Hutton expresó un profundo afecto por Grant, llamándolo el esposo que más amó entre sus 4 matrimonios. Ella lo describió como dulce y gentil, lamentando que, a pesar de su amor, las cosas no funcionaran entre ellos. Grant, por su parte, admitió sinceramente sus propias deficiencias en el matrimonio, lamentando que había esperado recibir afecto sin entender completamente la necesidad de darlo a cambio. A pesar de su divorcio,
Grant y Houghton mantuvieron una relación amistosa, especialmente por el bien de Lance Reventlow, el hijo de Houghton de un matrimonio anterior. Durante su tiempo juntos, Grant se acercó a Lance, a quien continuó considerando como suyo incluso después de la separación. Cuando Lance murió trágicamente en un accidente de avión, Grant quedó devastado. Ayudó personalmente a Houghton a organizar el funeral del niño por quien ambos sentían un profundo afecto. En 1942, cuando Grant y Ginger Rogers coprotagonizaron Hubo una luna de miel, surgieron conflictos por el primer crédito en los carteles promocionales. Su disputa escaló al punto en que el estudio tuvo que intervenir y llegar a un compromiso. Grant recibió el primer crédito en la mitad de los materiales promocionales, mientras que Rogers fue acreditada primero en la otra mitad. Durante el rodaje de Arsénico por compasión, Grant se encontró con un giro sorprendente de su pasado. Sin saberlo, entre el elenco estaba Jean Adair, la enfermera que lo había cuidado durante una enfermedad en sus días de vodevil 2 décadas antes. Adair había pasado de ser enfermera a actriz y había interpretado originalmente su personaje en Broadway, repitiéndolo para la adaptación cinematográfica. El reencuentro en el set debe haber sido un shock nostálgico para Grant. Arsénico por compasión es celebrada como una comedia clásica, pero detrás de cámaras estaba lejos de ser jovial. Se dice que Cary Grant se quejó durante todo el rodaje, en gran parte debido a su insatisfacción con el enfoque cómico amplio de Frank Capra. Capra, por su parte, originalmente había imaginado a Bob Hope para el papel, y la tensión entre el director y la estrella era palpable. Las cosas empeoraron dramáticamente después del ataque a Pearl Harbor, que obligó al estudio a detener la producción, impidiendo que Grant volviera a grabar las escenas que no le gustaban. Como resultado, Arsénico por compasión terminó siendo la película menos favorita de Grant. Las personalidades públicas y privadas de Grant eran notablemente diferentes, un hecho que reconoció con ingenio. Cuando un entrevistador comentó, "Todos quisieran ser Cary Grant", él respondió ingeniosamente, "Yo también quisiera ser Cary Grant". El Encadenados de Alfred Hitchcock desafió las estrictas directrices morales del Código Hays y se convirtió en un hito en la historia del cine. En lugar de adherirse a la regla del código que limitaba los besos a 3 segundos, Hitchcock, Grant e Ingrid Bergman idearon un ingenioso trabajo conjunto. Interpusieron sus besos con pausas, durante las cuales se dedicaron a mordisquear las orejas y los cuellos del otro, antes de reanudar sus breves besos. Este enfoque inventivo convirtió la escena de besos en Encadenados en uno de los momentos más apasionados y memorables de Hollywood durante muchos años. Poco después de filmar Encadenados, Cary Grant enfrentó las consecuencias de años de consumo excesivo de alcohol. En 1948, fue diagnosticado con ictericia y hepatitis, condiciones tan graves que los médicos le dieron solo un escaso 10% de posibilidades de sobrevivir. Milagrosamente, Grant se recuperó, aunque le llevó 6 agotadores meses recuperar su salud. Durante el rodaje de Orgullo y Pasión en 1957, Cary Grant se encontró en un apasionado romance. Se enamoró profundamente de su coprotagonista, la encantadora Sophia Loren, a pesar de estar casado en ese momento con su tercera esposa. Inicialmente receptiva a los avances de Grant, Loren eventualmente lo rechazó fríamente. Durante gran parte de su tiempo con Cary Grant, Sophia Loren ya tenía la mira puesta en casarse con el productor de cine italiano Carlo Ponti. Después de lograr su objetivo con Grant, Loren lo dejó rápidamente de lado. Por su parte, Grant nunca superó del todo a Loren, considerando su aventura como uno de los romances más apasionados de su vida. La tercera persona en el romance entre Sophia Loren y Cary Grant fue nada menos que Betsy Drake, una actriz y guionista que se casó con Grant en 1949
cuando ella tenía 26 años y él maduró a los 45. Aunque permanecieron casados durante más de 12 años, su relación fue tumultuosa desde el principio. Aquí es donde se pone interesante. Inicialmente, las cosas parecían prometedoras para Grant y Drake. Grant apoyó su carrera al incluirla en 2 películas y un programa de televisión, aprovechando su influencia en Hollywood. Sin embargo, Drake nunca logró la fama que deseaba. Con el tiempo, su matrimonio pasó por aguas turbulentas. Grant comenzó a retirarse, a menudo encerrándose en su oficina con un cartel de «no molestar» durante días. Si Drake se atrevía a molestarlo, la ira de Grant se encendía. Pero eso es solo el comienzo de su turbulento viaje. Cuando Cary Grant tuvo su aventura con Sophia Loren, Betsy Drake se sintió naturalmente traicionada. Salió airadamente de sus alojamientos en Europa y abordó un transatlántico de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, el destino tomó un giro extraño cuando el barco chocó con otra embarcación y comenzó a hundirse. Drake logró sobrevivir al choque, pero al enterarse de la próxima traición de Grant, tal vez habría deseado no haberlo hecho. Después de que Sophia Loren terminó las cosas con Cary Grant, él humildemente regresó con su esposa Betsy, usando su renombrado encanto para reconciliarse. Con el tiempo, Drake lo perdonó, y como gesto de su amor, incluso escribió una película para que actuaran juntos. Grant estuvo de acuerdo con el proyecto y rápidamente eligió, ¿adivinen quién? Sophia Loren, como su interés amoroso en pantalla. Durante el rodaje de La mujer del obispo, Cary Grant y Loretta Young insistieron en ser filmados solo desde su ángulo preferido, causando una pesadilla logística para el equipo de producción. Esta disputa persistió hasta que el jefe de MGM, Samuel Goldwyn, intervino en el set. Al ver a Grant y Young en desacuerdo, Goldwyn puso fin a su comportamiento divo con una declaración contundente. Si solo obtengo la mitad de una cara, ustedes solo obtienen la mitad de un salario. Después de esta severa reprimenda, Grant y Young cooperaron sin problemas durante el resto del rodaje. Después de años de infidelidades, Cary Grant y Betsy Drake finalmente se separaron en 1962. Antes de su separación, Drake presentó a Grant un nuevo interés, la hipnosis. Bajo su guía, Grant usó la hipnosis para mejorar su sueño y dejar de fumar. En 1953, Grant decidió retirarse de la actuación y no se contuvo al expresar sus razones. En una entrevista enérgica, criticó a los actores de método moderno, especialmente a Marlon Brando y ese horrible James Dean. Grant sugirió provocativamente que los 3 deberían protagonizar una película juntos y resolver sus diferencias en pantalla para que actores clásicos como James Stewart, Spencer Tracy y él mismo pudieran regresar a hacer verdaderas películas. A pesar de su audaz declaración de retiro, Grant regresó a la actuación poco después para protagonizar Atrapa a un ladrón, junto a Alfred Hitchcock y Grace Kelly. Este regreso extendió su carrera por otros 11 años, durante los cuales realizó su película más icónica, Con la muerte en los talones. Sin embargo, para asegurar el papel, Grant tuvo que decepcionar a uno de sus amigos más cercanos. Jimmy Stewart trabajó con Alfred Hitchcock en 4 películas diferentes, pero Hitchcock lo culpó por la inicialmente mala recepción de Vértigo. Cuando llegó el momento de filmar Con la muerte en los talones, en 1959, Hitchcock decidió elegir a un actor diferente. A pesar de no querer decepcionar a Stewart, Hitchcock pospuso el rodaje hasta que Stewart no estuvo disponible y finalmente eligió a Cary Grant para el papel principal en su lugar. Según otros relatos, Hitchcock utilizó otro argumento. Supuestamente le dijo a Stewart que parecía demasiado mayor para el papel. Luego optó por Cary Grant, quien en realidad era 4 años mayor que Stewart. Cary Grant rápidamente se enamoró de otra mujer hermosa, y su apasionado romance con la estrella de televisión Diane Cannon no fue una excepción. Estuvieron casados de 1965 a 1968
y previsiblemente, su ruptura fue tumultuosa. Cannon reveló más tarde que Grant se enfurecía si ella no obedecía sus órdenes. Su matrimonio fue complicado, pero hubo un importante aspecto positivo. En 1966, ocurrió algo crucial que cambió el enfoque de Grant y lo llevó a retirarse definitivamente de la actuación. Ese algo fue el nacimiento de su hija Jennifer, fruto de su matrimonio con Diane Cannon. A los 62 años, Grant decidió apartarse de su carrera y dedicó los siguientes 20 años de su vida a ella. Llevó a Jennifer a todas partes y siempre tuvo una cámara a mano para capturar sus momentos juntos. Grant apreciaba cada nota y carta intercambiada con su hija, guardándolas en una caja fuerte, a prueba de fuego en casa, para asegurar su preservación para su futuro. Mirando hacia atrás en su infancia, Jennifer Grant recuerda una ocasión en la que su padre alquiló una casa en el vecindario, donde ella iba a pedir dulces en Halloween solo para poder verla y darle caramelos. Como la mayoría de los niños, se sintió un poco avergonzada en ese momento por su extrema devoción, pero ahora desearía haberle agradecido por todo lo que hizo. A pesar de su reputación por la frugalidad, Grant no estaba interesado en los regalos obligatorios y famosamente se negó a intercambiar regalos de Navidad. Sin embargo, podía ser excepcionalmente generoso con sus seres queridos cuando se sentía inspirado. Grant era conocido por sorprender a amigos y familiares con regalos espontáneos y lujosos, como un abrigo de zorro para su ex-esposa Diane Cannon. Tal vez fue su manera de extender una rama de olivo después de su amarga divorcio. Cary Grant parecía tener habilidad para las relaciones tumultuosas, pero incluso entre el caos que hemos discutido, nada se compara con su aventura con la actriz Cynthia Buron. Ella afirmó que Grant era el padre de su hijo y lo llevó a juicio por ello. Grant, escéptico de su afirmación, insistió en que Buron proporcionara una prueba mediante una prueba de sangre. Solicitó esta prueba en 3 ocasiones diferentes, pero Buron evadió sus solicitudes. Finalmente, la verdad salió a la luz. Resultó que Buron sabía desde el principio que Grant no era el padre biológico. De hecho, había encontrado a un hombre que se parecía a Grant y había tenido un hijo con él, esperando engañar a Grant para que aceptara la paternidad. Cuando Buron se negó a cooperar con la demanda de Grant de una prueba de sangre, el tribunal no tuvo más remedio que desechar el caso. Cary Grant. Suave en la pantalla, pero bastante complicado en la vida real. Cuando le preguntaron sobre sus numerosos matrimonios, Cary Grant admitió abiertamente que cada uno se volvió progresivamente más desafiante, bromeando que era bastante tonto para castigarse a sí mismo. Reflexionando sobre sus reveses románticos, un sombrío Grant expresó: «Nunca dejé a ninguna de mis esposas. Todas me dejaron a mí. Se aburrieron de mí, supongo. Se cansaron de mí. Realmente no lo sé. Sin embargo, como dicen, la historia aún no había terminado». En 1979, Grant finalmente encontró el amor duradero con Barbara Harris, su amada última esposa. Se conocieron en un hotel donde Harris trabajaba, a pesar de una notable diferencia de edad. Harris era 47 años más joven que Grant. Su vínculo perduró hasta el fallecimiento de Grant. Incluso en sus últimos años, Cary Grant conservó su agudo ingenio. Una historia frecuentemente contada relata cómo una revista una vez le preguntó para confirmar su edad para un artículo. Grant respondió de inmediato al telegrama con su característico humor: «El viejo Cary Grant está bien. ¿Y tú?». A pesar de sus luchas internas, Cary Grant siempre cuidó mucho de mantener su apariencia externa. Nunca dejó que su peso superara las 180 libras, mantuvo un bronceado todo el año y prefería el maquillaje mínimo en la pantalla. Sea cual sea su régimen, claramente valió la pena. Grant interpretó convincentemente a un adolescente a los 40 años y conservó su atractivo hasta la vejez. Conocido por su estilo impecable, Cary Grant alcanzó el cenit con el icónico traje que usó en Con la muerte en los talones.
Los expertos en moda lo consideran uno de los mejores trajes en la historia del cine, influenciando los atuendos en películas posteriores como Collateral y Paycheck. Incluso inspiró un cuento corto que narra con la muerte en los talones desde la perspectiva del traje. Eso sí que es intrigante. Incluso al entrar en sus 80 años, Cary Grant no mostraba signos de desaceleración. El legendario actor viajó por toda América, presentando segmentos de sus películas e involucrando al público en una serie llamada Una conversación con Cary Grant. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1986, Grant de repente se sintió mal. Justo antes de un espectáculo, solicitó urgentemente ver a un médico detrás del escenario. Tan pronto como el médico examinó los síntomas de Grant, diagnosticó un derrame cerebral masivo. A pesar de los ruegos de los médicos para ir al hospital, Grant se negó, una decisión que resultó ser un grave error. Entró en coma, y cuando finalmente aceptó la hospitalización, ya era demasiado tarde. El astro de cine de 82 años falleció a las 11:22 p.m. En sus últimos días, un reportero le preguntó a Cary Grant qué pensaba que debería ser su epitafio. Fiel a su estilo, Grant tenía una respuesta lista. Respondió, «Fue afortunado y lo sabía». La familia de Grant cumplió con sus deseos después de su fallecimiento. Fue cremado sin un funeral, tal como lo estipulaba su testamento, y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. Al reflexionar sobre la vida de Cary Grant, queda claro que vivió con el mismo encanto y complejidad fuera de la pantalla como en ella. Desde sus romances turbulentos hasta su dedicación duradera hacia su hija, el legado de Grant va más allá de sus roles icónicos en el cine. ¿Qué te resulta más intrigante de la vida y carrera de Cary Grant? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más fascinantes visiones de la vida de Cary Grant. Nos vemos la próxima vez.